considerar que estamos ante un giro del precio en el time frame en el que estemos. En este caso, os estoy poniendo el time frame de 5 minutos. Espero que Juan le haya dado a grabar ya todo esto que Sí, quiero enseñaros. que me acabo de acordar y la hora, se me ha ido el santo al cielo, perdona. Muy bien, la acabas de dar ahora, bien, perfecto. Pues esto es lo que quería comentaros, este sistema nuestro de entradas a mercado, de lo que llamamos nosotros entradas de seguridad, ¿vale? La plantilla está compuesta, como os digo, por velas Heiken, ya os acabo de comentar y lo veremos a lo largo de toda la formación, cómo interpretamos estas velas, cómo es la transición y los giros de mercado con estas velas. Como os digo, observando sus cuerpos, no sus mechas pueden quedar donde quieran, pero lo importante son los cuerpos de la Heiken. Si os fijáis en este rechazo, por ejemplo, a esta media de 200, vienen las velas rojas, 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 empiezan blancas, blancas y tenemos un rechazo porque tenemos las colas que sí te tocan y testean la media, pero los cuerpos quedan por debajo. Esto sería un rechazo y una entrada de seguridad a corto, ¿vale? Os voy a explicar de lo que se compone la plantilla de las velas Heiken Ashi. Una media, la media de 50 exponencial, la media de 200 simple y un estocástico rápido, ¿vale? Esto es lo que compone la plantilla, esta plantilla que yo os voy a regalar. Luego podéis vosotros ir añadiendo otras medias y, por ejemplo, como nosotros que usamos otro tipo de medias para 5 minutos, aparte de estas dos, que sería la de 13 y 40, muchas veces enseñamos esa operativa, pues podéis, en el time frame en el que estéis, añadir las medias y los indicadores que vosotros queráis, ¿vale? Como os digo, es válida para todos los time frames. Y quiero empezar a explicaros un poquito pues cómo vemos nosotros el mercado. Para nosotros la media de 50 exponencial es nuestra guía y uno de nuestros indicadores, por decirlo así, para entrar a mercado siempre que el precio muestre un rechazo o un rebote en la misma. Igual con la media de 200. Cuanto más importante es la media, cuanto más grande es la media, 50, 200, la de 200 es mayor, más seguridad nos va a dar esta entrada. Y cuando hablamos de estructura del precio Fibonacci, es porque si os fijáis, el precio, siempre que rompe la media, viene a hacer un pullback a la misma, un intento de atravesar la misma al alza, y si no puede con ella, cae. Este es en el momento del pullback en el que nosotros entramos. Os facilitaré también ahora mi atender, no volváis locos a preguntar, medias y demás, solo atender, porque toda esta información luego la vais a tener por escrito, ¿vale? Y además os voy a facilitar, si queréis, otros vídeos en donde también explico un poquito esta operativa. No tenemos que perseguir al precio, no tenemos que entrar en una rotura, simplemente tenemos que esperar a que confirme esa rotura, ¿vale? Esas van a ser las mejores entradas. Y también queríamos un gráfico limpio, porque así nosotros podemos dibujar. ¿No escuchan nada? No escucho nada. Me están diciendo que no escuchan. ¿Me escucháis el resto? ¿Escucháis? ¿Me podéis oír? Vale. Pues no sé si... Bien, gracias. No sé si tendrás que ajustarte desde España, no sé dónde me dices, el audio, ¿vale? Como os comentaba, es un gráfico limpio, queremos que sea limpio para que nosotros podamos dibujar las zonas en las que el precio muestra resistencia. Se ve muy bien, por lo que os cuento de los cuerpos Heiken. Llega a cierta zona el precio y vemos que las colas van a testearlo, pero los cuerpos no la superan. Esto sería un techo. Y nos viene muy bien marcarlo, porque seguro que habéis leído en el libro de estructura del precio Fibonacci, cuando llegan las Heiken a cierto nivel, a un techo, a un suelo, y hacen un patrón de agotamiento o un doble techo o un doble suelo, eso también sería una de nuestras entradas de seguridad. Entonces, os animo a que cuando tengáis esta plantilla,
no os cortéis y vosotros vayáis pintando lo que consideráis, pues techos, suelos, y veis cómo el precio reacciona en esa zona, ¿de acuerdo? Bien, voy a pintar aquí un pequeño techo. Vemos que tras el patrón de agotamiento, que si vemos que hay agotamiento porque los cuerpos de las Heiken ya empiezan a ser más chiquititos, tienen menos fuerza, cambian de color, empiezan ya a ser rojos, más grandes, aquí se viene la rotura, sube, testean, y esta sería la entrada de seguridad. Aquí es donde nosotros abriríamos un corto, ¿vale? Voy a poner las entradas, si os parece, de color verde. Aquí es donde nosotros abriríamos un corto, ¿de acuerdo? Esta también hubiera sido una buena entrada para cortos, y si queréis, cuando tengáis ya puesto un techo, porque imaginad que habéis definido ya esta zona, que la tenéis definida de aquí, que ha habido agotamiento, pues vosotros ponéis el rectángulo más hacia la derecha, porque el mercado va corriendo hacia la derecha, y veis cómo reacciona el precio en el siguiente testeo aquí, ¿vale? Para entrar muy bien, os recomiendo que marquéis la zona donde queréis entrar y os vayáis un time frame anterior a 1 minuto, ¿vale? Voy a ver si lo veo. Lo que he marcado, aquí está. Si os vais a 1 minuto vais a tener el mismo techo pintado, por decirlo así, que es esta línea azul, y en donde vosotros queréis entrar, porque estáis viendo que el precio tiene resistencia en esta zona, y vais a 1 minuto, lo habéis marcado en verde. Cuando a 1 minuto el precio ya rompe su media de 50, aquí sería el momento de entrar, de abrir un corto, ¿vale? Esto sería ajustar mucho nuestra entrada para cortos. Y también lo que quería deciros, a ver si puedo coger la cruz, que vosotros no lo veis, pero aquí a la derecha me sale a mí, aquí. Si veis el estocástico, deberíamos tener amplio recorrido a nuestro favor. Los cruces de estocástico a la baja, en este caso la línea de 80 y a la línea de 20, nos van a dar esa fuerza para que pueda romper las medias. Y es importante que una vez que nosotros entremos tengamos algún cruce de los dos a nuestro favor, o el de 80 a la baja o el de 50 a la baja. En este caso, cuando hemos detectado ya aquí un techo y queremos entrar pues, antes que a 5 minutos, porque a 1 minuto se nos va a dar antes la entrada, pues como os digo, nos pasamos a 1 minuto, y en el momento en que las Heiken en 1 minuto ya rompan su media de 50, podemos entrar, ¿vale? Podríamos haber abierto un corto por aquí o por aquí, ¿vale? Stop loss. El stop loss siempre encima del nivel relevante o de la resistencia que tengamos más cercana, porque es una operativa de scalping, pues tampoco nos podemos permitir 100 puntos de stop loss. El stop loss yo lo establecería dándole un poquito de margen por si acaso hay un pico de volatilidad encima de lo que viene siendo nuestro techo marcado. Entonces, como veis, pues tendríamos una entrada a corto, ya nos pasamos a 5 minutos, y esta entrada a corto se nos confirma cuando en el time frame de 5 minutos ya el precio rompe la media de 50. En este momento podríamos, una vez que baja pues, unos pocos puntos, unos 10, 20, proteger a break-even. Es muy importante proteger, siempre se lo decimos a todos los usuarios de la sala. Perdona, estaba bebiendo un poquito de agua. Es muy importante proteger la posición. El precio se puede dar la vuelta en cualquier momento, y siempre que recorre ciertos puntos, un recorrido de puntos, es tontería dejarnos un stop loss abierto. Podemos proteger, y si en el caso de que el precio volviese y nos soltase el stop loss a break-even, pues ya buscaríamos una nueva entrada. En este caso, cuando cae aquí, vemos que atraviesa con fuerza la de 200, por lo que no hacemos nada. Os voy a mostrar ahora, más adelante, cómo, veis aquí, cuando empieza a mostrar agotamiento la de 200, aquí directamente podéis cerrar los cortos, ¿vale? La operativa al corto a 5 minutos, esto no es para conseguir un suelo. Esto es para conseguir movimientos de 30 a 50 puntos. En este caso que hemos entrado por aquí, a ver que lo mire un segundito, que tengo que moverme el menú este que vosotros no veis.
Pues si entrásemos por aquí en los 9.300, tenemos la entrada 9.306, vamos a poner 9.260, aquí tendríamos los 30, 36, más o menos movimientos de 30 a 50 puntos para entrar y salir, para hacer scalping. Lo que os estoy enseñando con la plantilla que tenemos ahora mismo es para hacer scalping a 5 minutos, a 1 minuto y 5 minutos. Eso es lo que tenemos que buscar. Siempre tenemos que entrar, pero también tenemos que buscar una salida, ¿vale? Porque el mercado no va eternamente tirarse cayendo después de tu entrada. Como veis, tiempo después, hemos entrado aquí a las 8 de la mañana, pues sobre la 1:30 ya se ha dado una vuelta y ya ha llegado de nuevo a nuestra zona de entrada. Entonces, es muy importante siempre que entremos a 1 minuto, 5 minutos, que busquemos también la salida, ¿vale? ¿Dónde vamos a salir? Bueno, pues vamos a salir o en el siguiente punto de agotamiento, como este, o en el siguiente nivel relevante. El nivel relevante en este caso hubiera sido la media de 200, por lo que nos quedamos mirando a ver qué es lo que hace el precio en la media de 200. Si la atraviesa, perfecto, podemos aguantar el largo, perdona, de corto. En este caso, el precio muestra cierto agotamiento y sube a testear, como buena rotura, ¿vale? Rotura del 50 y rotura de la de 200. Todas las roturas tienen que ir acompañadas de un testeo, si no vamos a ir persiguiendo el precio. No tiene sentido ponerse corto aquí a la rotura de la media de 200, porque lo normal es que el precio vaya a respirar, vaya por ella, y en este momento de rechazo es en el que nosotros vamos a entrar cortos de nuevo. No sé, quiero que veáis, y si no, lo voy a ampliar, la estructura que tiene la Heiken. Veis que los cuerpos suben, las dos colas están testeando la media y el cuerpo está por debajo, cierra por debajo y la siguiente ya es roja. Estos serían velas de rechazo Heiken. En el ebook de estructura del precio y Fibonacci os los enseñamos. Esto serían un rechazo limpio a la media de 200, con lo cual también podríamos, como os digo, abrir una posición corta. Voy a poneros aquí el rectángulo. Bien, ya que observáis cómo está, cómo va el precio, la velas Heiken con las medias, voy a eliminar estas líneas. Quiero que veáis el comportamiento, siempre suben, testeo, rechazo, testeo, rechazo. Por eso es importante que protejáis, porque aquí protegéis, tenemos aquí, no sé, 20 o 30 puntos de caída, bueno, 20 y algo puntos de caída, y el precio puede corregir en V. Entonces es muy importante proteger. Podemos hacer buenas entradas, pero últimamente más, el mercado está muy volátil y no sigue una tendencia clara. En el propio intradía, igual que te baja los 100 puntos por la mañana a primera hora, te los recupera, luego te los vuelve a bajar, luego te los vuelve a subir. Entonces, si entramos en una tendencia como esta, alcista, perfecto. Pero si no, ya os digo, para hacer scalping y buscando los rechazos a niveles relevantes. Un nivel relevante, como os digo, también puede ser este techo que habéis pintado. A medias relevantes, abrir cortos o largos y proteger siempre que podáis, ¿vale? Entradas de seguridad. Esta hubiera sido una entrada de seguridad. Entrada de seguridad no es porque no te vaya a tocar eso nunca y porque si vayas a una entrada corto y te vaya a asegurar 50 puntos, sino porque confluyen varias zonas o varios niveles importantes. En este caso confluyen la media de 50 y la media de 200. Aquí, cuando sube la rompe al alza, la consolida, podemos tirar Fibonacci. ¿Por qué os animo a que tiréis Fibonacci? Siempre tirad Fibonacci, ¿vale? Para que observéis el precio, la reacción del precio en los niveles y en las medias. En este caso, cuando avanzó el precio cruzó al alza la media de 50, cruzó al alza la media de 200, no se paró a testear propiamente la media de 200, tuvo mucha fuerza y aquí empezó a corregir. Cuando empecéis a notar cierta corrección del precio, vale esto tanto así como en estados más chiquititos, ¿vale?
Podemos tirar un Fibonacci desde aquí o podemos tenerlo tirado aquí. Lo que quiero que veáis es cómo el precio rechaza los niveles Fibonacci. A ver si os lo puedo enseñar. ¿Veis aquí como si tiramos un fibo cuando ha retrocedido el precio? En los cuerpos de las Heiken no superan, no bajan de cierto nivel. Nos vamos a ir aquí y vamos a ver si es un nivel Fibonacci o no. Voy a aprovechar para explicar brevemente aquí los niveles Fibo. Un nivel Fibonacci relevante que nosotros operamos sería un rechazo al 38,2, al 50 o al 61,8 aquí. Si se produce un rechazo en este área o un rebote aquí o aquí o aquí, entonces sería para nosotros una buena entrada de retroceso de Fibonacci. Si aparte este rebote está acompañado por un número importante, que todos quería enseñar, como os enseñaré más adelante, mejor. El 50 no es en sí un número Fibonacci, pero lo tenemos en cuenta ya que siempre todas las tendencias suelen recordar el 50% de la misma recorrida para continuar, ¿vale? Ya os digo que podéis tirar Fibonacci desde estos chiquititos hasta lo que estaba tirando antes, de mínimos a máximos. No os cortéis, tirar Fibonacci es gratis, como dice mi compañero. Entonces simplemente sigue observando el precio, sobre todo os animo a que observéis el precio, ¿vale? Y cómo se comporta el precio. Y con las Heiken. Vemos que aunque dilatan las colas, el cuerpo nunca supera este punto, que es el 38,2. De modo que podemos trazar hasta dónde sería la producción de Fibonacci, ¿vale? Vemos lo que es la subida, cogemos un rectángulo y lo proyectamos desde el punto en el que rebota el precio, que sería en este caso el nivel 38,2, un nivel Fibonacci relevante, que consideramos relevante, de modo que le exigimos al precio, o ya entendemos que el precio va, en el momento que rompa la línea de cero, va a ir hasta aquí, ¿vale? Esta sería una proyección de Fibonacci pues pequeñita, como os digo, a 5 minutos. Vamos a ver la que os estaba comentando, desde mínimos hasta máximos. Ya lo tenemos tirado y vemos que el precio aquí empieza a mostrar agotamiento, los cuerpos de vela de Heiken se van alineando y no pasan del 50%. Y aparte que no pasan del 50%, es que justo la media de 200 está aquí. Esto es lo que nosotros llamamos una entrada de seguridad, ¿vale? Esto es lo que nosotros llamamos una entrada de seguridad, porque el precio viene a descansar en un nivel Fibonacci, muestra agotamiento en el mismo y al final rebota, y al final también rebota en lo que viene siendo la media de 200. Cuando confluyen dos niveles importantes, esto nos añade seguridad a nuestra posición, ¿vale? ¿Qué tenemos también aquí abajo? Si yo cojo la cruz, vemos ya aquí abajo, aquí, que el estocástico empieza a estar muy sobrevendido, con lo cual tendríamos a nuestro favor el recorrido que pueda hacer con sus fluctuaciones por medio el estocástico rápido que hemos puesto. El cruce al alza de 20 y el cruce al alza de 80. Vemos que es este último, el cruce al alza de 80, el que termina de consolidar el precio más o menos por encima de la media de 50, ¿vale? Voy a tirar lo que es la proyección de este Fibonacci, que es más grande, ¿vale? Pondríamos la proyección y le exigimos al precio que llegue aquí. Nosotros entramos a mercado, podemos hacer la opción arriesgada, entre comillas, que es entrar aquí, al 50%. Sería arriesgada si operásemos un Fibonacci simple,
y no tuviéramos en cuenta que se está apoyando en la media de 200, ¿vale? Como para nosotros esto es una entrada de seguridad, nosotros abrimos un largo aquí. Siempre pongo el precio lo que sería real, ¿vale? Yo no considero que vayamos a entrar justo en la delita de aquí abajo. Entonces, pues más o menos pongo lo que sería una entrada lógica y normal al mercado. Nuestro stop loss tendría que ir dejando cierto margen con la media de 200 y más o menos un nivel por debajo de 61,8. Aquí sí, al tener una proyección mucho más grande, pues el stop loss sí tendríamos que darle cierto margen, ¿vale? Lo podríamos poner por aquí. Y como vemos, pues posteriormente el precio llega a nuestra proyección. Un buen punto para proteger a break-even ya no es a los primeros 5 o 10 puntos, porque aquí la fluctuación del precio puede ser mayor, pero sí en el momento en el que vemos que va consolidando la media de 50, en el momento que la cruza y la va consolidando desde este primer momento, por ejemplo por aquí o por aquí, ya podemos mover nuestro stop loss a break-even, ¿vale? Que nos queremos reenganchar al mercado, que hemos visto que hay una proyección Fibonacci y nos hemos perdido esta entrada de seguridad, bueno, pues como os digo, con ayuda de las velas Heiken, en lo que veamos que es cada apoyo a la media de 50, podríamos abrir un largo. Aquí podríamos abrir un largo, aquí también, ¿vale? La tendencia alcista vemos que la consolida aquí. No sé si aquí también hubo alguna proyección. Esto ya fue la apertura del día siguiente. Sí, 38,2. Ya os digo, ir tirando Fibonacci siempre que podáis, porque es un sistema muy bueno y siempre y cuando se da en tendencia el porcentaje viene siendo como un 85% de efectividad, ¿vale? Vuestras entradas pueden ser, como os digo, arriesgadas, entre comillas, cuando veáis el rebote, o si no os podéis esperar a que cruce al alza la línea de cero. Se supone que cuando cruza al alza la línea de cero, esta proyección se hace efectiva, se activa, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya sería el día siguiente. Quiero que veáis cómo no hacemos 28.000 entradas. Es muy importante esperar, y esto lo aprenderéis, si no lo aprendéis desde ya, lo aprenderéis a base de golpes. Yo he perdido mucho dinero por no esperar, por no ser paciente, por no esperar al momento adecuado de entrada. No esperar el momento adecuado de entrada te hace entrar a medias, persiguiendo el precio y que se tire en tu línea de entrada más, menos o en menos, en negativo, hasta que consolida y va a donde tiene que ir. Por ello, ya os digo que solo buscamos en este caso voy a cambiar aquí el color de las proyecciones Fibo para dejar en verde solo lo que serían las entradas. Vale, tendríamos aquí, desde que más o menos estamos viendo el mercado, la entrada por agotamiento en el techo, aquí entrada de confirmación de rotura, testeo, aquí, de cortos, proyecciones Fibonacci, la pequeñita aquí, voy a ponerlo en verde. Y aquí tenemos la otra de seguridad que os he comentado, que confluye en nivel Fibonacci con media de 200. Esto sería otra entrada de seguridad. No tenemos que hacer 200 entradas y veis que esto es un gráfico de 5 minutos, tampoco estábamos buscando swings. Pero bueno, si el retroceso de Fibonacci es más o menos amplio, como este, pues sí nos permite tener cierto recorrido de puntos. Voy a coger la cruz solo por curiosidad. Desde 9,310 hasta 9,483. Pues casi 180 puntos más o menos.
180 puntos DAX. ¿Vale? Voy a quitar aquí las líneas. Y nos venimos a lo que viene siendo el siguiente día. Este es el viernes. El viernes fue un día en apertura muy alcista. Entonces, a la mínima que recorta, pues vemos cómo ha habido un rechazo claro en el nivel 38,2. Pues vamos a poner lo que es la proyección Fibonacci. De nuevo. Desde el 38,2 llegó bastante rápido. En el momento en el que tiene tanta fuerza, aparte de ir Fibonacci muy bien porque es tendencial y veníamos del día anterior ya con una tendencia alcista consolidada, estamos hablando 5 minutos, ¿vale? Pues llega bastante rápido en esta proyección. ¿Qué es lo que pasó aquí? Lo que vemos aquí es que hubo un agotamiento. Si aquí fuéramos, aquí yo creo que grabé un vídeo, sí, grabé un vídeo el viernes pasado. Si fuéramos tirando fibos, vemos que en un principio, aunque intenta consolidar la media de 50, no puede con ella, pero tampoco es que se pare en ningún punto Fibonacci. Entonces no tenemos entrada. Repito, no tenemos entrada, no se entra. ¿Vale? No hay problema. Ya habrá entradas más claras o más seguras, como os comentamos, como esta, por ejemplo. Si estamos viniendo de una tendencia alcista, vemos que es alcista y desde este apoyo a la media de 200 no se había acercado a la misma, lo normal es que si tiene fuerza, baje y testee la media de 200 y se impulse en ella. Entonces, en este apoyo a la media de 200 hubiera sido un buen momento para abrir largos, ¿vale? ¿Qué pasó? Que bueno, pues a cierre perdió la media de 200. Quiero que lo veáis bien. Cómo es la estructura del precio. Aquí sí que llegó a una especie de techo y de aquí no pasó ya. Creo que veis, si no lo intento ampliar un poquito, el agotamiento siempre en este nivel. ¿Lo veis? Voy a marcar un rectángulo. Nivel de techo o agotamiento. Aquí. Creo que lo veis porque los cuerpos Heiken pues vienen igualándose un poquito, aunque la mecha va a testear ahí, siempre no termina de cerrar cuerpo por encima del nivel. Entonces cae y vemos que es muy importante la media de 50 porque se tira como un pinball aquí entre el techo y la media de 50 hasta que rompe la misma, vuelve a caer a la media de 200 y aquí me parece que ya fue el cierre del viernes. Déjame ver si por aquí. A las 22 más o menos cerró el DAX apoyándose en su media de 200. Todo este movimiento lo hizo desde la apertura de ayer domingo y como veis, desde la rotura de la media de 200 lo único que ha hecho ya es al contrario. A partir de aquí ya empezó todos los apoyos a la media de 50 bajistas, ¿vale? Hasta aquí. Que os quiero explicar cómo hemos visto nosotros lo que viene siendo la sesión de hoy, ¿vale? A 5 minutos. Lo que hemos tenido hoy ha sido un día muy volátil. Ha abierto el DAX aquí con un gap bajista importante. Vemos cómo ha tenido intento de superar su media de 50. Aquí lo veis, aquí ha habido gran volatilidad porque esta ha sido la apertura europea a las 9 y no ha podido con su media de 50. Entonces, esto es un claro signo de agotamiento y de apertura de cortos, ¿vale?
Voy a poner de nuevo lo que viene siendo el techo, porque si os fijáis, si lo llevo más para allá, que esto ha sido más bien de cara a la tarde, luego el precio donde se ha parado antes de romper luego la media de 200 ha sido justo aquí, ¿no? En un principio no conocemos lo que viene siendo la parte de la derecha, solo vemos que hay agotamiento y que los cuerpos de las Heiken no cierran con intención por encima de la media de 50, con lo cual hubiéramos sido más de cortos que de largos, ¿vale? Y viendo que en ningún momento hasta aquí se ha superado, pues somos más partidarios del lado corto, ¿vale? Una vez ya se ha roto aquí la media de 50, pero es lo que os digo, no hay que ponerse largos en el momento de la rotura. Hay que ponerse cuando testea luego y ya de aquí rebota, porque como veis, rompe al alza, pero se queda aquí agotándose y ¡pum!, cae por abajo. Lo que voy a ver las preguntas que dice. Una pregunta, ¿la media de 50 es exponencial o simple? La media de 50 es exponencial. Todas las medias que yo hable ahora mismo son exponenciales, menos la de 200, que es simple, ¿vale? Algo, pero ¿dejaríais una posición DAX por la noche? ¿No es un riesgo? Sí, es un riesgo. Nosotros siempre solemos intentar cerrar, a menos que tengamos una posición protegida de muchos puntos, solemos cerrar antes de irnos a dormir, ¿vale? Mi socio Miguel opera en futuros, yo opero en CFDs, pero aún así ya soy consciente de la volatilidad del mercado y muchas veces no la dejaría. Es verdad que en viernes es peor aún que en fin de semana. O sea, perdón, en viernes es peor aún que cualquier día, porque está el fin de semana. Entonces, en viernes en ningún caso dejamos las posiciones, a menos que las tengamos ya protegidas de muchísimos puntos con un swing o a lo mejor una onda de Wolf muy grande, ¿vale? Algo así. No quiero perderme, debo salir. Está grabando el vídeo. Sí, lo enviaremos luego. ¿No le pones límite a las ganancias? Le dicen por ahí. El límite a las ganancias es el nivel relevante siguiente. Lo que os comento. Siempre que entremos a mercado, como en la proyección Fibonacci, ¿cuál es el límite aquí? El objetivo. Aquí cerramos nuestra posición alcista. ¿Que luego sigue? Pues eso ya no es la operación de Fibo. La operación de Fibo es desde aquí hasta aquí. Y esto es a lo que entramos a mercado. Y aquí cerramos. Que luego sigue, pues eso ya es cosa del precio y a lo mejor buscamos otra entrada. A lo mejor en este rechazo, en este de aquí, este que vemos aquí, hubiéramos cogido de take profit, o en este de aquí arriba, me parece que si operamos cortos de aquí arriba el viernes, si hubiéramos puesto de take profit la media de 200, si no revisaré el vídeo que, pero me parece que sí. ¿Qué otras operativas? Pues triángulos, dobles techos, lo veis aquí. Ahora que ya hemos estado pintarrajeando un poco, creo que lo podéis ver. Cuando rompe al alza la media 50, ¿cuál es el motivo de entrada? Cuando rompe al alza la media 50, no hay entrada. Eso es perseguir al precio. Cuando rompe al alza la media 50, el motivo de entrada es el pullback y que consolide la misma. Por ejemplo, aquí ha subido, se ha agotado y ha caído. Aquí ha subido, ha roto y aquí ya se ha consolidado. ¿Lo veis aquí? Sube, cae y consolida y ya empieza a subir. Aquí es el momento de entrada. Este no sería un momento muy seguro, puesto que tenemos el techo muy cerca, que de hecho vemos que sube, se da con el techo, vuelve a caer a la media y ya aquí sí rompe la de 200 al alza. Lo mismo, la de 200 al alza, la entrada no sería perseguir al precio, sería que consolide, no que caiga, ¿de acuerdo? Y lo que sí hemos hecho ahora mismo, lo he publicado en las redes también, hemos visto, bueno, veis aquí la media de 50, como cuando ha roto la media, ¿por qué no lo haces a un minuto? Puedes hacerlo a un minuto, pero te recomiendo que si todavía no lees bien el mercado, a 5 es algo que te da un poco de margen, ¿no? Para poder fallar. A un minuto quizás a lo mejor va muy rápido. A un minuto se puede buscar la entrada. Como os he comentado antes, si estamos pendientes de un apoyo en la media 50, por ejemplo aquí, al alza, y en caso de que a lo mejor no tuviéramos esto, podríamos buscar un largo con take profit la media de 200, como esto. Si a lo mejor yo marco aquí algo, nos vamos a un minuto,
Esto sería un apoyo limpio de un minuto, a lo mejor en la de 50 o en la de 200. Como os lo quiero explicar, y ya vamos a ir terminando, de forma que lo entendáis, pues siempre me voy a regir ahora mismo a lo que estamos haciendo, que es 5 minutos, porque como vamos pintando el gráfico y demás, ahora cuando lo veamos a vista de pájaro, pues lo vais a ver mucho mejor, no hacemos los rayajos, como digo yo. Como os digo, ahora mismo por la tarde el DAX rompió la baja, esto fue por apertura en Estados Unidos. En las aperturas no recomendamos nunca abrir posiciones, ni justo en las aperturas, porque hay volatilidad y engaña, ¿no? Engaña lo que viene siendo la estructura del mercado. Desde que ha subido aquí, ha roto el alza y ya ha consolidado aquí, en esta zona, cuando rompió la baja, esta media de 50, ha estado atacándola numerosas veces. Y vemos, no sé si lo apreciáis, que los piquitos de las mechas de las Heiken cada vez como que vienen siendo más altos. Entonces, lo que hemos hecho en la sala ha sido establecer un triángulo en el cual marcábamos como la parte de arriba lo que venía siendo la media de 50, que es esta, y la parte de abajo del triángulo, a ver si lo puedo poner, lo uníamos siempre teniendo en cuenta los cuerpos de las Heiken. En la sala, como veis, operamos pues todas las figuras, banderines, triángulos, proyecciones Fibonacci, techos, suelos, canales, todo. Ya lo que pasa es que no os lo puedo explicar todo en un escenario de 2 días para calentar, ¿no? Pero bueno, hemos detectado este triángulo, lo hemos puesto en tiempo real y sabíamos pues que por aquí había 2 niveles relevantes, se llaman pivot points, también los tenemos en cuenta nosotros en sala para traders. Uno estaba en el 9476. Estos niveles se calculan todos los días. Se recalculan y nos aparecen en el gráfico. El otro estaba en los 9376, justo estaba más o menos 100 puntos uno del otro. Entonces, hemos tenido en cuenta esto, por si rompía la alza o la baja, pues cuáles serían las proyecciones. Parecía que no tenía mucha fuerza, sin embargo, fijaros qué es lo que ha marcado la rotura finalmente del rectángulo, el cruce al alza del estocástico en la línea de 80. ¿Vale? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo a 5 minutos va bastante bien ese estocástico rápido. Nos fijamos y vemos que quiere atacarla, la ataca y no la rompe, pero tenemos el estocástico a nuestro favor, ¿vale? Esto es muy importante. Una vez ya coge más fuerza, es cuando rompe y vemos que la proyección pues lo ha llevado del tirón al nivel comentado. En este caso era 9474, me parece, yo digo por aquí estaba el nivel, más o menos, 9474. Todo esto lo hemos puesto en tiempo real. Pues esta sería otra operativa de las nuestras. ¿Por qué? Pues porque estamos rompiendo una figura chartista, en este caso es un triángulo, y los triángulos son de los que más proporción también de éxito tienen. Quería mirar también a 30 minutos. Sí, porque había visto un hombro, cabeza a hombro a 30 minutos. No sé si lo veis, ¿vale? Lo voy a poner aquí con las letras, a ver si lo veo. Este sería el primer hombro. Lo veis aquí. Hombro. Aquí sería la cabeza. Hombro, cabeza. Y este es el piquito del hombro invertido, ¿vale? ¿Conocéis esta figura? Hombro, cabeza, hombro invertido.
Hombro, cabeza, hombro invertido se llama, según el libro de Murphy, figuras de consolidación y de cambio de tendencia, ¿vale? Si ponemos, voy a quitar de aquí estas trend lines, voy a coger la pluma, hombro, cabeza, bueno, sería hasta aquí. Y ahora mismo, si el DAX sigue por aquí y rompe al alza, este nivel, 9533, se daría una proyección al alza. Bueno, lo tiene que romper con fuerza y, como os estoy comentando, romper y consolidar, ¿vale? A ver, que se queda pintado y se ve mal. Si se rompe al alza y se consolida este nivel, sí se activaría lo que viene siendo la proyección del hombro, cabeza, hombro invertido. Lo voy a poner. Sería desde la clavícula hasta la cabeza, pues al alza. Voy a hacer chiquitito, porque si no, no lo vais a ver. ¿Veis el hombro, cabeza, hombro invertido? Vale, voy a borrarlo, por eso os lo digo, ¿vale? Vemos aquí hombro, cabeza, hombro invertido. Pues la proyección nos llevaría al DAX sobre los 9.930 más o menos, ¿vale? Pues todas estas figuras chartistas se aprecian bastante bien, como os estoy diciendo, con esta plantilla, ¿vale? Así pues sabéis un poquito más cómo son las Heiken y cómo trabajar con ellas. A una hora, vamos a una hora si queréis, ya que a una hora cualquier apoyo en la media de 50 exponencial sería una entrada de seguridad, ¿vale? Cualquier rotura y apoyo o consolidación es entrada de seguridad. A una hora, la media de 50 y la media de 200 cobran una importancia mucho más relevante. Y aquí sí que nos podríamos permitir hacer swings. Pone uno, en base a qué se calculan los niveles relevantes. Los niveles relevantes que usamos en la sala es con una fórmula de Fibonacci y abanicos de Gann. ¿Vale? Ya os digo que el nuestro es un indicador personalizado, que no, en este caso no lo podemos compartir, solo lo compartimos con los usuarios de la sala diciendo los niveles del DAX de hoy son X y en base a eso pues operamos y actuamos. Pero se llaman pivot points, aunque no sean iguales, sí que sirven mucho, ¿vale? Hay indicadores por ahí que se llaman pivot points, los podéis coger, podéis descargaros y ir trabajando un poco con ellos para ver cuál se ajusta más. Esto, como os digo, es el gráfico a una hora, ya aquí la cosa cambia. Vemos que tras la rotura de la media de 200 viene la consolidación de la misma. Aquí sería una entrada de largos en time frame de una hora, aquí. Y para proteger a break-even, pues en la consolidación de 50, como sería aquí. Y esta también sería una buena entrada de seguridad. Medias de 50 y 200 a una hora son entradas de seguridad. Y aquí también se pueden poner, lo que os digo, suelos, techos, todo lo que nos sirva de ayuda para ver dobles suelos, como esto sería un doble suelo de lo que os explicamos en el ebook, para tomar posiciones. Es un doble suelo una hora, ¿vale? Pues así operaríamos en la sala, así operamos. Así es como os enseñamos en cada mercado, ¿vale? No arriesgando en cada rechazo, sino son los más seguros, porque ahí está la clave, el no sobreoperar. Ahí está la clave para empezar a ganar dinero. Alba, por favor, ¿podrías repetir cómo está la plantilla en la plataforma? Vale. Pues sí, ya para ir cerrando, os puedo indicar cómo se instala. Vais a recibir un email
con los indicadores y lo que viene siendo la plantilla, ¿vale? Bueno, no, creo que es solo la plantilla porque los indicadores ya en sí los trae. Es .tpl, entonces en lo que viene siendo la plataforma MetaTrader, en archivo, abrir carpeta de datos. Espero que sigáis viendo mi pantalla. Tenéis aquí config, history logs, mql4, profiles, templates. En templates es donde tenéis que pegar la plantilla que os voy a adjuntar por email, ¿vale? Repito, archivo, abrir carpeta de datos, templates. Los templates son todas las plantillas, ¿vale? Pues eso es lo que, sí, eso es lo que se va a decir. También sirve para Forex. Efectivamente, esta plantilla sirve para todos los subyacentes. Vamos a ver. Lo que pasa es que Forex sí es más volátil. Es más volátil, pero aún así, pues, a ver. Vemos los apoyos a la media de 200 como nivel para... en este caso he puesto el Aussie dólar, ¿vale? Voy a quitar el play para que lo podáis ver. También una vez se cruzan, en los cruces serían buenas entradas también de corto, si la media de 50 cruza la de 200, pero bueno, como os digo, no queremos ir persiguiendo el precio. El Forex lo operamos así, el Forex lo operamos así también y a una hora con niveles. Tenemos otras operativas, de hecho también para Forex hay una operativa diaria que solo se analiza el mercado a cierre, antes de cierre, en una hora antes de que cierre se analiza el mercado y según esa operativa pues entramos con objetivos diarios. Pero esto si queréis hacer scalping o operativa swing lo ponéis a una hora, acordaos de que cuanto más elementos os apoyen, mejor. Aquí, si no tuviéramos las medias, yo veo un agotamiento por velas. Miren aquí las blancas, el cuerpo de las Heiken se empieza a alinear así. Aquí también. Entonces puedo poner lo que viene siendo un rectángulo como de techo, porque no ha superado el precio este nivel, ¿vale? Y aparte está rechazando en lo que viene siendo la media de 200 y la media de 50. Esto es una entrada de seguridad. Esto. Si hubiéramos entrado aquí, hubiéramos arriesgado un poco porque estábamos encima todavía de la media de 200. En este caso no. En este caso la está rechazando, ¿vale? Está rechazando el techo, la media de 50 y la media de 200. Pues esto es una entrada de seguridad de las que buscamos, de rechazo de niveles relevantes. En este caso rechazo porque estamos a la baja, debajo de las medias, de rebote en caso de que buscásemos la... Aquí lo tenemos. El stop loss, pues encima de este techo lo tendríamos que poner. Y como vemos, pues empieza una tendencia bajista que hasta que no ha roto al alza y empieza a consolidar aquí la media de 200, pues no se ha finalizado, ¿vale? Pues igual podéis tirar líneas de tendencia, podéis dibujar techos. Todo esto lo dejamos así, dejo así de limpia la plantilla para que vosotros podáis pintar, interactuar con ella y ver qué objetivos tiene, ¿vale? En este caso de aquí sí sería un corto, no sé quién me ha preguntado. Germán Guerrero. Vale. Pues hasta aquí os puedo decir que viene siendo lo que es la formación de cómo nosotros buscamos entradas a mercado, que es en lo que nos basamos, ¿vale? Siempre intentamos ir con la tendencia, pero desde luego que a 5 minutos la tendencia va a ser la que marque en ese momento el subyacente o lo que estemos operando, ¿vale? Puedo poner ahora mismo el Dow Jones y vamos a ver una estructura pues similar. Veis que cuando cruza la baja suele haber un testeo aquí,
rotura a la baja de la media de 200, no entramos en la rotura, nos esperamos a que el precio suba, rechace, entonces ya vemos si entramos o no. En este caso, desde luego que sería una entrada, nos apoyamos con niveles FIBO, tiramos Fibonacci, en este caso a la baja, sería un rechazo de la media de 200 y rechazo de 38,2, pues entraríamos cortos. Con objetivo, pues en el momento en el que estemos operando un FIBO, el objetivo sería la proyección de Fibonacci. Sí, se está grabando. No sé quién está preguntando que se está grabando. Sí, se está grabando. Os animo a que tiréis fibos continuamente. ¿Vale? Que si estamos con la tendencia y ya se encuentra el precio bajo la media de 200, pues en cada rechazo a la media de 50 podemos abrir cortos. Esta sería una entrada buena de seguridad por ser nivel Fibonacci apoyado la confluencia a la media de 200 simple, para cortos sería perfecto, pero también si nos queremos subir al mercado y si nos ha pasado el momento de entrada, tenemos que esperar a que el precio rechace la media de 50. Voy a quitar el fibo para dejarlo más limpio. Como veis aquí, las Heiken, ¿veis el agotamiento? ¿Veis que los cuerpos no superan la media de 50? Esta es una entrada de cortos. Aquí en este caso el objetivo podría ser el mismo que la predicción Fibonacci, porque aquí todavía no se habría cumplido. Más rechazos, más agotamiento. ¿Veis que hay agotamientos? ¿Veis las velas como los cuerpos se empiezan a alinear en el mismo punto y no lo superan? Pues nada, no os cortéis, ya os digo, dibujad triángulos, rectángulos, techos, observad cómo reacciona el precio hasta el momento en el que cruce al alza y entonces consolide en la otra dirección. En este momento podéis cerrar todos vuestros cortos y podéis pensar en abrir largos, porque en este momento en el que el Dow Jones ya ha consolidado, como veis, cada vez que se acerca a la media 50, agotamiento y para arriba. Ahora está camino o consumiendo tiempo. Si consume tiempo también es indicativo de fortaleza, porque muchas veces se queda el precio aquí haciendo en unos pocos puntos, pues la media va a ir subiendo. Entonces cuando suba la media a tocar el precio, ya este mismo pues, va a encontrar lo que necesita para subir. Voy a quitar aquí a esto lo que quería mirar, cómo está el estocástico. El estocástico está ya más o menos sobrevendido, un poco en la línea de 20, pues entiendo que si consume tiempo lo que hará es seguir para la alza la línea de hasta que cruce la línea de 80. No obstante, tampoco nos debemos adelantar, ¿vale? Tenemos que observar siempre el precio, cuál es la reacción del mismo con la media de, en este caso con la de 50, ¿vale? Que la tenemos. Bueno, pues sin más me despido de vosotros. Espero que os haya gustado nuestra forma de operar. FIBO, me preguntan, buenas, ¿FIBO es solo para el control de retroceso? FIBO es efectivamente para ver dónde va el precio, si está rechazando un nivel relevante y que esto nos apoye para entrar o no. ¿Vale? Aquí, esta entrada, si tiramos un Fibonacci desde mínimos hasta en este momento que estaba el precio corrigiendo, es confluencia del 38 con la media de 50. Hubiera sido una buena entrada. Vemos que el precio ahora mismo está bajando aquí en la media de 50. Entonces, como os digo, pues así es una de nuestras operativas, más bien la operativa de scalping o más o menos cómo entramos a mercado ajustando mucho la entrada para tener solo las mejores entradas. Y nada, que os mando ahora el email con la plantilla, que cualquier duda pues ahí tenéis el ebook, tenéis la plantilla, tenéis mi contacto y tenéis el contacto de la sala, ¿vale? Y bueno, pues vuestra decisión está, por supuesto, si queréis entrar en la misma, pues bienvenidos seréis. Cualquier cosa, en las redes sociales somos en Facebook,
que hay muchos que estáis aquí que sois de Facebook. Sala para Traders es una página. En Twitter es @salaparatraders también. Si queréis enviarnos un email es salaparatraders@gmail.com. Y aquí arriba, bueno, lo tendréis en la plantilla siempre para consultarlo, www.salaparatraders.com. Cualquier cosa que necesitéis ya sabéis dónde encontrarnos. Y bueno, que sepáis que esto pues solo es una de nuestras operativas de la sala, sobre todo para enseñaros a tener paciencia y esperar solo las mejores entradas, porque repito, no hay que perseguir el precio, ¿vale? Un placer y nos vemos en las redes y si queréis en la sala de traders, ¿vale? Voy a ir cerrando. Si haces esto en inglés, sí, también podría en inglés. Venga, un saludo para todos del Charco, Miami, Colombia, México, desde Madrid, pues nada, aquí desde aquel lado. A todos los españoles, Argentina, cualquier cosa que necesitéis. Y os adjunto ahora en el email la plantilla y el ebook. A los que no os haya llegado, podéis mandar vuestro email solicitando esto al de salaparatraders@gmail.com, ¿vale? Escribís un email y ahí nos comentáis lo que necesitéis. Un saludo. Voy cerrando, ¿eh? Gracias. Chao.